Esto estábamos viendo la clase anterior. ¿Ya? Probabilidad de detección, probabilidad de error en la detección, ¿ya? Por umbral. Entonces estábamos viendo el caso del on-off, señalización on-off, y habíamos dicho que íbamos a utilizar, ¿cierto?, la densidad espectral de potencia para un ruido tipo gaussiano. ¿Ya? En general nosotros siempre suponemos que tiene un valor medio cero, ¿ya? Por lo tanto tenemos esta expresión genérica que depende exclusivamente del sigma, de la detección estándar del ruido. Y es un valor que siempre nos van a dar, ¿ya? El receptor decide por un bit cero si la amplitud es cero para ruido y menor que un umbral, ¿ya? Y para el bit 1 es... Está llegando más gente. Y para el bit 1 es la amplitud de ruido, ¿ya? Porque en el fondo codificamos, ¿cierto? Va a depender de la codificación. Y lo que se debe hacer, ¿ya? De la codificación vienen las amplitudes. Y lo que se debe hacer es elegir un umbral, ¿ya? En el caso on-off, lo voy a anotar igual. Recuerden que esto es on-off. Nosotros debemos definir un umbral, ¿cierto? Que está dado por la amplitud máxima y la mínima. Y sacamos el promedio, el valor medio. Ya, eso es intuitivo. Por lo tanto, el umbral de decisión para el caso on-off, ¿ya? Nos va a quedar en AP medios. Un segundito. Tengo que dejarlo en silencio. Entonces, recuerden que el receptor ya está recibiendo una amplitud. Dentro del intervalo, ¿cierto?, de duración del bit, saca una sola muestra. Por lo tanto, si esa amplitud es menor que AP medios, el bit recibido es un cero, ¿ya? Y aquí viene la primera instancia error, ¿no? Porque si por efecto del ruido, ¿ya?, se cambia, ¿ya?, el valor, es posible que, si el ruido es muy grande, ¿cierto?, es posible de que supere el valor del umbral y el receptor lo va a reconocer como uno, ¿ya? Siendo que originalmente sea cero. Para el caso del uno, eh, la amplitud va a ser mayor que el umbral, AP medios, ¿ya? Y si por efecto del ruido, como tiene media cero, puede ser negativo, pasa, ¿cierto?, a ser menor que ese umbral, el receptor lo va a reconocer como cero y vamos a tener el otro tipo de error. Ingrid Pérez, ya. De ahí nosotros, ¿cierto? Yo lo que hice fue dibujar en naranjo la campanita Gauss, ¿cierto? Densidad de potencia, perdón, densidad de probabilidades, y donde yo dibujé, ¿cierto?, el umbral y las áreas bajo la curva que en definitiva nos van a dar, ¿cierto?, la probabilidad de error, ¿ya? Para los casos que nosotros consideremos que los ceros vienen con ruido, ¿ya? Tan alto que pasan a ser uno. Por lo tanto, nosotros lo que hacíamos era calcular el área bajo la curva. Eso me indicaba, ¿cierto?, hacer un integral sobre la expresión de la campanita Gauss y recordando de que esa es una integral indefinida y por lo tanto nosotros usamos una versión que está tabulada, que es la versión normalizada.
¿ya? Entonces, independiente de los valores que nosotros tengamos de amplitudes, nosotros lo que hacemos es tomar el valor, ¿cierto?, de la amplitud y siempre lo vamos a dividir por sigma, ¿ya? Entonces, con ese valor normalizado, lo que hacemos es, por ejemplo, en este caso, para la probabilidad de error, cuando se transmite un cero, ¿ya? Vemos cuando la amplitud es mayor que el umbral. Recuerden que estamos con una señal que va entre 0 y 2 volts, ¿ya? El umbral en este caso es 1, ¿ya? Y ahí nosotros obtenemos el Q de 1 partido por sigma, que es el área bajo la curva. Para los valores de amplitud de ruido, ¿cierto?, mayores que 1. Y al hacer la división, considerando un sigma igual a 0,7, estos son números, ¿ya? Números, ¿no? Nos da 1 por 1,43. Y al ingresar a la tabla, ¿cierto? Nosotros hacemos el recorrido y nos damos cuenta que justo ahí está el valor para el 1,43. En este caso, 0,07636. Pero observen que nosotros aquí estamos calculando solamente la probabilidad de error para el caso del bit 0. ¿Ya? Lo que nos faltaría sería el caso de la probabilidad de error cuando transmitimos un 1. Eso significa, ¿cierto?, que la probabilidad de ruido va a ser menor que 1. ¿Ya? ¿Y eso qué valor nos da, jóvenes? Otro. Ahí nosotros tenemos, ¿cierto?, que la probabilidad de error para el 1, ¿ya?, nos tiene que dar menor que la amplitud de ruido tiene que dar menor que 1. ¿Cuánto nos da esto? Te lo voy a borrar porque esta es la señal recibida. R. Ahí sí. Entonces nosotros de aquí tenemos que pasar a la versión normalizada. ¿Ya? ¿Cuánto nos daría esta probabilidad? Esto lo voy a copiar en la siguiente. Entonces aquí tenemos probabilidad aquí, probabilidad acá y probabilidad acá. Repito, entonces tenemos la probabilidad, ¿cierto?, de error cuando se transmite un 0. ¿Ya? Ahí nos dimos cuenta que la probabilidad tiene que ser mayor que 1. Y ahí calculamos el área bajo la curva a través del Q y nos da 0,07636. Para el caso del 1, ¿ya?, nosotros tenemos que el error se va a producir, ¿cierto?, cuando tenemos la suma de ruido más señal. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Cuando explicó eso de que el n tenía que ser mayor que uno, era porque estaba dado por el área de, que daba error, ¿no es cierto? Que era en el gráfico, el área de Q sub y. Exactamente. Pero ¿por qué tenía que ser uno y no otro número? Es que yo lo tomé como que de donde empezaba el error era como de 1,8 o algo así. Lo que pasa es que lo primero es que la señal, bueno, lo hice con números pensando que era más fácil, pero en realidad la amplitud de la señal vale 2, ¿ya? Y el umbral está justo al medio, porque hay que recordar que este es un off, ¿ya? Entonces, codificamos el bit 1 con amplitud 2, ¿ya? Y 0 para el bit 0, ¿ya? Entonces, esto de aquí, ahí me da, quizás esto es muy rápido, ¿ya? Nosotros tenemos que la señal recibida, R, ¿ya?, tiene que ser mayor que 1, que el umbral, ¿ya?, que AP medio.
Para el caso del 1, ¿cierto? Tiene que ser menor que 1, porque nosotros fijamos, ¿cierto? Las dos señales. ¿Ya? Tenemos una señal, la voy a poner el dibujo. Tenemos la señal, recuerden que este gráfico es el eje vertical, ¿cierto? Es la amplitud y o sea, la probabilidad, perdón, y el eje horizontal es la amplitud, ¿ya? Entonces, el umbral de decisión está justo en medio, ¿ya? Entonces, en azul está representado, ¿cierto? La señal que corresponde al cero, porque el bit 0 está justo en el cero. Y en la amplitud 2 nosotros, está la curva naranja, y ahí nosotros tenemos la curva eh, para el bit 1, ¿ya? Entonces, justo en el umbral nosotros tenemos una intersección de las dos áreas, ¿ya? Recuerden que el ancho de estas campanitas Gauss depende de la varianza, ¿cierto?, de ruido. Si hay más ruido, nosotros vamos a tener más áreas que se van a trasladar, y si tenemos menos, es menos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir para el cero? Esta de aquí, esta curvita azul, esta de aquí. Esta me representa la probabilidad de error en el cero, ¿ya? Y se va a producir, y quizás le ponga aquí igual, que esta curva es para el bit 1 y la otra para el cero. Mm, Bit 0. Bit 0. Ahí. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el bit 0, y ahí tenemos el bit 1. La amplitud, como les decía, ese número, que es el 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que calcular el área bajo la curva aquí. Esa de ahí. ¿Ya? Entonces, en la integral desde 2 hasta el infinito, ¿ya? De la exponencial, ¿cierto? De la campanita Gauss. Y ahí nosotros hacíamos la normalización y usábamos esta identidad de ahí. Que el área bajo la curva viene dado por el Q, ¿ya? Entonces, esa área de ahí es la sombreada de acá y corresponde a esta ecuación de aquí. Entonces, la probabilidad de error cuando se repite un cero es cuando la señal recibida es mayor que 1, mayor que el umbral. ¿Por qué? Porque ahí, al ser mayor que el umbral, el receptor la reconoce como 1, como un bit 1. Y por lo tanto tenemos error, ¿ya? Entonces, más abajo. Entonces, si la señal recibida, ¿cierto?, es mayor que 1, nosotros tenemos que ver que la señal recibida, por un lado, es la señal pulso más nuestro ruido, ¿ya? Al ser cero, nosotros tenemos que esta amplitud es cero, ¿ya? Y por lo tanto me queda que la amplitud del ruido tiene que ser mayor que 1, mayor que el umbral. Por lo tanto, ahí nosotros sacamos el área bajo la curva, que es como está normalizado, ¿cierto? Lo hacemos desde 1 dividido por sigma, por la normalización, y ahí entramos recién en la tabla. Jorge, esa era tu consulta más o menos, ¿no? Sí, profe. ¿Ya? Es distinto, ¿cierto?, al caso de la probabilidad del bit 1, porque ahora nosotros tenemos como señal recibida, ¿cierto? Lo mismo que acá, la señal pulsatoria más el ruido. Pero sabemos, ¿cierto?, que nosotros, como es codificación on-off, la amplitud que nosotros estamos representando es AP, y en este caso es 2, ¿verdad? Entonces la suma de AP, ¿ya?, más el ruido, tiene que ser menor que 1 para que no sea reconocido como 0, ¿ya? Entonces, eso me da la condición de que el ruido tiene que ser menor que menos 1, ¿ya? Porque si es mayor que o igual que menos 1, ¿cierto?, vamos a estar en el límite del umbral. Entonces no tiene que ser tan negativo. Y eso me representa, ¿cierto? Acá, en el menos 1, sería ahí. Y ahí entramos a la tabla del cubo. Y en el gráfico de acá sería el error, ¿cierto? Esa de ahí. Pero uno las ve, ¿cierto? Las áreas son iguales, pero
Ya, justo tenemos la intersección. La curva naranja, ¿cierto? El umbral es menor que uno, o la amplitud es menor que uno, y ahí ya empieza, ¿cierto? A reconocerse como cero. Para que eso ocurra, ¿cierto? La probabilidad tiene que ser menor que menos uno. ¿Ya? Por ejemplo, menos 2 menos, o la amplitud, menos 2 menos 3 menos 4. Eso va a hacer que el valor del uno ya nos genere error. Entonces, como les decía, esto como es simétrico, no, esto no. Porque la campana de Gauss es simétrica. Es exactamente calcular la probabilidad de que n sea mayor que uno. Mayor. Ahí sí, mayor. Y por lo tanto, copiamos estos valores. ¿Dudas, consultas? ¿Ya? Entonces, lo importante es este gráfico de aquí. Entonces, aquí nosotros tendríamos en naranjo, ¿cierto? La probabilidad de error respecto al uno. Pero aquí lo voy a borrar o lo dejo ahí, lo dejo ahí. ¿Dudas, consultas, comentarios, jóvenes? ¿Vamos bien hasta ahí? Esto es súper importante porque de aquí en adelante todo es probabilidad de error. ¿Ya? Entonces, como le decía, uno superpone esta señal de aquí, ¿cierto? Y calcula el área bajo la curva. Y eso es el Q, ese de ahí. Y por tabla después uno ve, ¿ya? Y se da cuenta de que obtiene el valor numéricamente. O también lo pueden calcular con calculadora, si es que pueden calcular el Q, con MATLAB si se puede calcular el Q, o también por internet. Fue para la señal on-off, siempre va a ser lo mismo, ¿cierto? Es ¿No decir, entiendo aquí? para la señal on-off, siempre va a ser lo mismo. Ah, sí, siempre Siempre, hacerlo. siempre. N menor a menos uno para la. Ya. Siempre, siempre. ¿Ya? Pero lo que tenemos que calcular es el ver, que es la probabilidad de error del sistema. ¿Ya? Porque aquí tenemos para acá, y entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros pasamos, cierto, de probabilidades de error individuales a probabilidad de error del sistema? ¿Ya? Y si recordarán, ciertas probabilidades, me imagino que se acuerdan súper bien, ¿ya? La probabilidad de error, ¿ya? Porque aquí viene un teorema de un personaje bien conocido, ¿cierto? El teorema Bayes, ¿ya? Porque aquí tenemos en el fondo probabilidades condicionales. Probabilidad de error condicionada que transmitimos un cero. Probabilidad de error condicionada que transmitimos un 1. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos eso, nosotros tenemos que calcular la ponderación. Eso dice el teorema Bayes, ¿cierto? Por la probabilidad de cada evento. Y ahí nosotros estamos calculando, ¿cierto? El ver, que está aquí. Entonces, por un lado, tenemos que la probabilidad de error, ¿ya? El ver depende del cero, ¿cierto? Y depende del uno. ¿Ya? Entonces nosotros multiplicamos la probabilidad del cero por la probabilidad de error del cero más la probabilidad del uno por la probabilidad de error del uno. ¿Ya? Entonces aquí reemplazamos 1, 1. Afortunadamente, ¿cierto? Estos dos son iguales. Y de hecho yo voy a poner este para evitar el numerito, ¿cierto? Que está ahí. Y después nos queda calcular, ¿cierto? ¿Cuánto vale la probabilidad de cero y cuánto vale la probabilidad de uno? Ahí ustedes me dicen. ¿Se acuerdan cuánto era? ¿Cuánto es la probabilidad del cero?
¿Cuánto es la probabilidad de transmitir un 0, jóvenes? ¿Quién recuerda? Un medio. Muy bien. Es lo mismo, 0,5. ¿Y la del 1? Igual, Lo mismo. 0,5. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de error del sistema? On-off. ¿No? En base a esto, nos va a quedar Q, ¿cierto? Que es un medio más medio 1. Y el Q vale 0,0766. Ahora, claramente un mal sistema, ¿cierto? Porque nosotros dijimos que los buenos eran 10 a la menos 9, 10 a la menos 8, 10 a la menos 10, hacia abajo. ¿Ya? Pero estos son ejercicios numéricos, ¿no? Claramente para nosotros esto es un ver muy grande. ¿Ya? Está hablando del 7%, casi 8%. Muy malo. ¿Ya? Pero un ejemplo numérico. Ahora hay un Profe, paso, dígame, ¿qué representaba el sigma? error, El, error. no, el 0,7. Ah, la desviación estándar de la campanita Gauss. Ah, ya. Porque nosotros suponemos el ruido así, como este. Ah, no, perdón. Como este. ¿Ya? Entonces el sigma es un dato que nosotros siempre vamos a tener. ¿Ya? Cuando nos digan de ruido, nosotros el sigma vale tanto. Hay un pedacito intermedio, ¿cierto? No, de aquí. Que uno, en este caso, ¿cierto? Ve que esto es simétrico. Esto de aquí. Y uno dice, miren, podemos poner este aquí. Un factor común, ¿no? Y siempre nos va a pasar. Entonces, si nosotros tenemos cierto factor común, nosotros lo sacamos y nos queda la suma de las probabilidades del 0 y del 1. ¿Ya? Una suposición, ¿cierto? Que nosotros siempre hemos dicho que es 50-50. ¿Ya? Pues si se fijan aquí, no es necesario. ¿Ya? Porque independiente que las probabilidades sean distintas o no nos den las probabilidades, esto siempre va a ser una suma y siempre va a ser 1. ¿Ya? Porque puede ser que tengamos un tercio de 0 y 2 tercios de 1, pero en definitiva la suma de los dos nos da 1. ¿Ya? Por lo tanto, no es necesario, ¿cierto?, haber reemplazado por esto. Nosotros lo hacemos porque nosotros aseguramos que es 50%, ¿ya? Pero en caso de, no es necesario porque la suma siempre va a ser 1. Y ahí nos queda la probabilidad de error. Esa factorización se hace, ¿cierto? Porque el ruido es simétrico y siempre va a ser simétrico, ¿ya? Siempre, a nosotros usar esta campanita Gauss, ¿cierto? De aquí, siempre el ruido es una simétrica respecto al cero. Entonces, esa área, por ejemplo, aquí nos daba el área para el cero tiene que ser mayor, la amplitud de ruido tiene que ser mayor que 1, y para el otro lado tiene que ser menor que menos 1, pero las dos son iguales, ¿ya? Entonces, eso hace que nosotros podamos factorizar los errores, ¿ya? Duda, consulta, hasta ahí. Recuerden que este es el caso on-off. ¿Dudas, consultas, jóvenes? Ahora, como yo les decía, esto es general y siempre es para el on-off, ¿ya? ¿Cómo quedaría más general? Y aquí le voy a poner on-off. ¿Ya? Recuerden que esta es una ecuación que viene de aquí. Lo vamos a escribir como fórmula general, ¿ya? Sigma de ruido, y este es A sub T dividido por 2, ¿ya? Esta sería la fórmula general para el caso on-off, para que nosotros la podamos usar en cualquier problema. Si nos dicen, miren, tenemos una codificación on-off, tenemos una amplitud de un valor 5 volt, por ejemplo, y una desviación estándar de 3. ¿Qué hacemos nosotros? Dividimos el 5 por el 3 y ahí está el 2. En el fondo 5 sextos. Con ese valor vamos a la tabla o bien lo dejamos de aquí. Numéricamente son iguales. ¿Ya? Porque ya sabemos que por el tipo de valor nosotros vamos a tener valores altos como estos. ¿Ya? 7%, 8%, 10%, pero en realidad son ejercicios numéricos, ¿no?
Claramente esto nos está indicando de que si nosotros tenemos en la realidad una señal de 2 volts, el ruido tendría que ser no tan grande como 0,7, sino que tendría que ser por lo menos 0,007, ¿ya? Y ahí hacia abajo. O sea, una amplitud de ruido muy pequeña, ¿ya? Entonces, como fórmula, uno dice la probabilidad de error, ¿cierto? Para el caso on-off, es así. A sub p medios. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Porque a mí me gusta escribirlo, no así, sino que así. AP dividido por 2. Que no me lo cambié. ¿Ya? ¿Por qué se ve bien así? Porque en este caso, uno puede escribir qué es lo que era el A sub P medios, era el valor del umbral. ¿Ya? Para el caso no solamente. ¿Dudas, consultas? Por mi parte, profe, no. Perfecto. Profesor, Dígame. ¿podría ocurrir una situación en la que el umbral no sea la amplitud partida en dos? De hecho, nosotros podemos dar un valor distinto. AP dividido por 3. ¿Ya? Pero esto de aquí no se va a cumplir. ¿Ya? Porque recuerda que la amplitud, ¿cierto? Del umbral, nosotros la elegimos. Aquí está o sea, ahí está la distribución. Y aquí yo tengo el umbral. Fíjate, si yo corro el umbral, por ejemplo, lo dejo ahí. Esta factorización de aquí no la va a poder hacer porque los Q son distintos. ¿Ya? Entonces tendría, y me doy cuenta, ¿cierto? Que el naranjo va a ser mucho menor, porque el área sombreada es mucho menor. Esta cambiaría aquí. ¿Ya? Y esta de aquí, si la dejo ya. Ahí, ya. Y esta área de aquí crece, ¿cierto? Va a ser mucho más grande. Y si uno ve el gráfico, ¿cierto? Para el bit 0, el error va a ser Q de 0,5 dividido por sigma, ¿ya? Y para el naranjo va a ser Q de, déjame calcularlo, 0, 1, menos 1, o sea, 1,5, ¿ya? Entonces son bastante distintos, ¿ya? Ahora, para evitar eso, nosotros siempre elegimos manualmente, y lo vamos a hacer así siempre, ¿ya? Al medio, cosa que tengamos simetría. Pero puede ocurrir que nosotros elijamos otro umbral, ¿ya? Ahora, ¿quieren saber cómo se hace más corto? ¿Ya? Hay una forma más simple de hacerlo. Por ejemplo, el caso on-off. En el caso que tengamos nosotros el umbral, ¿ya? ¿A dónde lo puedo dejar? Ahí. Bueno, esta es la fórmula general, ¿cierto? Con el umbral, uno lo ve ahí, ¿correcto? Entonces, no hay que olvidar que nosotros, esto viene de la probabilidad, ¿cierto? Combinada. Esa vez, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Para este caso, o para cualquiera, hay que hacer el dibujo de la constelación de señales, que es más o menos lo que está aquí en naranjo y azul, ¿ya? Pero algo un poco más simple, porque ya sabemos que son campanas de Gauss, ¿cierto? Que están desplazadas, si tenemos una amplitud distinta de cero, ¿ya? Pero en el fondo lo que tenemos que hacer es, en la constelación, nosotros dibujar, a ver si me resulta, eh, los valores de amplitud para cada bit, ¿ya? Al igual que hacíamos el caso de la... No, me quedo fuera.
como les decía, la constelación de señales, ¿cierto? Dibujamos solo el eje de amplitud. ¿Ya? En el caso NOF, nosotros tenemos solo dos valores de amplitud. 0 y A sub P. ¿Ya? Entonces, la clave, o lo que nosotros necesitamos, es calcular, ¿cierto?, la probabilidad de error del 0 y la probabilidad de error del 1. Porque así codificamos, ¿cierto?, el 0 y el 1. El 0 con 0 y el 1 con ADT. ¿Ya? Entonces yo le decía, calculamos cada uno individual y ahí los tenemos que sumar ponderados. ¿Ya? Por 1, por 0,5, por un medio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo rápido a partir de la constelación? Nosotros usamos, ¿no?, el Q, y esto ya es general, ¿no?, como la distancia al umbral. Y sabemos que es Q porque el ruido es, ¿cierto?, gaussiano. Porque pues, como el caso de arriba, ¿cierto?, tenemos un Q que es para el bit 0 y un Q para el bit 1. ¿Ya? La distancia al umbral es de cada símbolo. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que definir el umbral. Supongamos que el umbral está aquí. Justo en medio. Por lo tanto, la amplitud va a ser AP medios. Entonces, para entrar con esta ecuación, nosotros decimos, la probabilidad de error del 0, esta de aquí. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? Calculamos la distancia al umbral. ¿Ya? Y uno se pregunta, esto lo hacen más chiquitito porque yo súper grande. Ahí sí. Muy chico. Ahí sí. ¿Cuál es la distancia al umbral del bit 0? 1 ver 0. Como distancia, ¿cierto? Es AP medios. Y después uno dice, bueno, ¿cuánto vale, ¿ya?, la distancia al umbral desde el bit 0? ¿Ya? Recuerden, la distancia al umbral es desde aquí al umbral. Vale AP medios. ¿Duda? ¿Consulta? Sí, nadie ve. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esta cuestión es tan importante? Porque la pregunta de sus compañeros fue, ¿cierto? ¿Qué pasa si el umbral está aquí? Pero yo le decía que uno ubica, no hay ningún criterio para ubicar el umbral justo en medio, uno lo hace por facilidad, por comodidad. ¿Qué pasa si el umbral está en un tercio? ¿Ya? Y nosotros queremos volver a calcular la probabilidad de error. Esto lo de ahora. Entonces usamos esta ecuación. En este caso ahora, nosotros tenemos que calcular el Q por la distancia, la poner D, dividido por sigma. A un lado, para el 0, y para el otro. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener distancias distintas para cada símbolo, uno y uno. La distancia, ¿cierto?, al umbral desde el 0, la tomamos desde aquí hasta acá. Y esa vale, ¿cuánto vale esa distancia? Daniel, ¿cuánto vale esa distancia? ¿Cuánto vale la distancia del 0 al umbral, que es AP, AP tercios? Ahora, Sería 0,3 periódico. un tercio. ¿Ya? Bueno, Sí. también. Entonces aquí ponemos A sub P dividido en 3. Y la distancia, que yo le sé que aquí, de A de P al umbral, ¿cuánto vale? A
sub P, la diferencia, ¿cierto? Sí. 3 y aquí me queda el 2. 2 tercios. ¿Cierto? La probabilidad sigue siendo un medio, ¿cierto? Para cada uno. Entonces, este de aquí me queda 0.5. Y aquí tenemos 0.5. ¿Dudas, consultas? ¿No? Entonces, si se fijan aquí, la probabilidad on-off funciona esa ecuación solamente para umbral igual a P medios. O la mitad. ¿Ya? Pero uno puede ser que no tenga el umbral en la mitad. ¿Ya? Y la forma de calcularlo, más simple, ¿cierto? Es partir con la distancia del umbral por símbolo. ¿Ya? Entonces uno tiene desde el símbolo 0, por ejemplo, el umbral 1/3 y nosotros ponemos AP tercio. ¿Ya? Del umbral a 1 o de 1 a un umbral, ¿cierto? Recuerden que son distancias en valor absoluto, 2AP tercio. Y ahí nos queda el cálculo del probabilidad de error. Aquí uno tendría después, ¿cierto?, que reemplazar los números. ¿Cuánto vale sub P? ¿Cuánto vale sigma? ¿Ya? Y ahí obtener valor numérico. ¿Ya? Entonces, ¿depende del umbral? Sí, pero en general, y nosotros de aquí en adelante siempre usamos el umbral al medio, ¿no? ¿Puede tener otro valor? Claro que puede haber. ¿Ya? Yo no sé si les parece más fácil ese método, ¿ya? Que ahí me gusta harto, pero y es más rápido. Ahora sí. Lo vamos a ver para el caso polar, ¿ya? Recuerden, lo primero que hicimos fue, ¿cierto?, establecer esta ecuación. Esta de aquí. Y obviamente lo que nosotros tenemos que calcular es la probabilidad de error cuando se transmite un 0, la probabilidad cuando se transmite un 1. Pero la recomendación, ¿cierto?, es partir con la constelación de señales y recordar esta fórmula de aquí, ¿ya? Y hacemos la constelación de señales. Recordar, ¿cierto?, que esta de aquí nos da la distancia al umbral desde el símbolo, ¿ya? Y nos permite calcular esta probabilidad condicional, ¿ya? ¿Cómo funciona el caso polar? ¿Se recuerdan, cierto? El bit 1 lo codificamos con la amplitud 1 o lo A sub k, que era lo mismo. 1 positivo y los 0 con una amplitud negativa, ¿ya? Entonces podemos escribir, o sea, dibujar en realidad, ¿ya?, la constelación de señales de esta forma. Y el umbral lo vamos a situar al medio, ¿ya?, porque lo queremos calcular al medio, ¿ya? Entonces, la distancia del umbral. ¿Cuánto vale la distancia del umbral? Q. ¿Ya? Recuerden que aquí siempre va dividido por sigma. Entonces, para el bit 0, ¿cierto?, nosotros lo codificamos con menos AP y la distancia del umbral, ¿cuánto vale? Lo mismo que el bit 1, ¿cierto? A sub P, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es la distancia? ¿Un medio? Recuerden que este es 0, Ah, La amplitud. la amplitud. ¿Ya? Entonces nos queda A sub P dividido por, y voy a poner sigma. Y en este caso los dos son iguales. Sigma. Ah, ahí está. Los dos son iguales, pusimos el umbral en medio, ¿cierto? Y nos va a dar esto exactamente igual a esto. Igual. Ahora, ¿por qué QADP? Y nada más porque recuerden que la probabilidad del bit 1 y del 0 es un medio, ¿ya? Y ahí la sumamos. Eso es con el umbral en 0. Hagamos un ejercicio igual, parecido al anterior. ¿Qué pasa si nosotros tenemos los umbrales distintos? ¿Ya? Y lo vamos a hacer aquí. 1/3 para el otro lado. 1/3 para acá y 2/3 para acá.
Entonces esta fórmula de aquí, ¿cierto? Pasa lo mismo que esta de aquí, on-off, ¿ya? Vale para el umbral que está en medio. Nosotros aquí decimos, claro, la probabilidad de error del caso ahora polar vale Q de A sub P dividido por sigma. Ahí está. ¿Ya? Pero es válido solamente para umbral igual 0. Aquí está en medio. ¿Ya? Entonces recuerden que aquí va a quedar el 0. Esto lo vamos a hacer en negro. Ahí está el 0, 0, 0. Nosotros entonces ahora vamos a calcular un umbral distinto. Yo hice tercio, pero vamos a hacer otro. ¿Qué valor le damos al umbral? Lo vamos a hacer general ahora. ¿Ya? Vamos a dar una letra. U. ¿Ya? Cualquiera. Y después nosotros reemplazamos el U y... ¿ya? Partimos de la misma ecuación. ¿Ya? Lo vamos a hacer para el umbral U. Genérico. Cualquiera. Entonces aquí lo que hacemos es exactamente lo mismo. ¿Ya? Tenemos la probabilidad de error. Cuando se transmite un 0, sabemos que es un Q. ¿Ya? Sabemos que eso va dividido por sigma. ¿Y cuál es la distancia en umbral del 0? Eso es por un lado. Y por el otro tenemos, ¿cierto?, la distancia en umbral del 1. Entonces aquí nosotros ponemos, ¿cuál es la distancia en umbral del bit 0 de este al umbral? ¿Ya? Uno se da cuenta de que A sub menos A sub P al origen, ¿cierto?, es 0. Si el umbral está en U, la distancia del umbral del 0 va a ser A sub P más U. ¿Ya? Y en el caso, ¿cierto?, del bit 1, nosotros vemos que está la distancia en la chiquitita. Es A sub P menos 1. ¿Ya? Y ahí queda genérica. Y esa sería la expresión general, ¿ya?, para cualquier umbral. Claramente, si nosotros reemplazamos para U igual 0, ¿cierto?, nos va a quedar esta ecuación de acá arriba. ¿Dudas, consultas, jóvenes? Ujú. No, profe, todo bien. ¿Está claro? ¿Claro o no nebuloso? Al menos por mí, sí, profe. Perfecto. ¿Qué nos está quedando entonces? La bipolar, ¿no? Y esto funciona exactamente igual. Y lo vamos a hacer de la misma forma, con constelación de señal. Bipolar. ¿Ya? ¿Cómo funcionaba la bipolar, muchachos? ¿Quién se recuerda? Ahí tenemos la constelación. Me gusta escribir la palabra constelación porque... ¿dónde está? Aquí está. Es como constelación de estrellas. ¿Ya? Uno se recuerda, ¿cierto?, que la bipolar, el bit 0 siempre va con 0 y el bit 1, ¿cierto?, va a ser O
con una amplitud positiva o con una amplitud negativa. Ahí va a estar la alternancia del signo solamente para el bit 1. ¿Ya? Entonces, súper importante recordar que nosotros tenemos, en este caso, podríamos situar, ¿cierto? El caso de tener el umbral en medio, ¿ya? Tenemos que darnos cuenta que es un umbral tanto para el bit, por llamarlo así, positivo, el 1 positivo, ¿ya? Y el otro para el bit negativo, porque nosotros tenemos que diferenciar, ¿cierto? Si en la señal recibida tenemos 1 o tenemos menos 1. Un 1 positivo, un 1 negativo, para nosotros va a ser una amplitud para un bit 1, mientras que el 0 va a ser, ¿cierto? Un valor para el bit 0, pero la diferencia es, ¿cierto? Aquí que nosotros vamos a tener dos umbrales, ¿verdad? Tenemos un umbral, ¿cierto? Pensando en que tenemos, por ejemplo, para el bit 0 y para el bit 1, pero el 1 lo estamos dividiendo, ¿cierto? En dos, porque es bipolar, ¿ya? Entonces tenemos podemos pensar que en el fondo, en vez de tener 2 bits, vamos a tener 3, ¿ya? Entonces vamos a tener un umbral para el bit -1, ¿ya? Y el bit 0, para identificar uno de otro, ¿ya? Y también vamos a tener el umbral, ¿cierto? Para el bit 0 y el 1 positivo, ¿ya? Nosotros estábamos acostumbrados, ¿cierto? Para los 2 bits tener esta ecuación, pero en realidad esta ecuación ya no nos sirve, así tal cual, ¿ya? Porque este considera para el bit 0 que está central, para el bit 1 que está acá, pero nos está faltando, ¿cierto? El bit -1. Recuerden que es como considerarlo como 3 bits, ¿no? Y ahí tenemos pensando en 3 bits, ¿ya? No olvidar que si son 3 bits, nosotros por un lado vamos a tener la probabilidad del bit 0, la probabilidad del bit 1 y la probabilidad del bit ahora -1, porque estamos configurando, ¿cierto?, la constelación. Aquí sabemos que la probabilidad del bit 0 es 50%, 0.5, y la probabilidad del 1 es la mitad, ¿cierto? 0.5, 0.25, y la del -1, 0.25, ¿ya? Porque el 1 y el -1 codifican solamente el bit 1, que ese es 50% de la probabilidad del síndrome. Con eso tendríamos, ¿cierto?, la probabilidad del bit 0, la probabilidad del bit 1 y la del -1, ¿ya? Nos falta calcular, ¿cierto?, la probabilidad de error del E. Del 0, del 1 y del -1. Hasta ahí, ¿cómo vamos, jóvenes? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Consultas? Obvio. ¿Todo ok? Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a partir con de derecha a izquierda. Vamos a calcular primero la probabilidad de error, ¿ya?, del bit positivo, del 1 más. Y ese es este de aquí. ¿Cuánto vale esta probabilidad? Siempre es Q, eso lo saben, ¿ya? Y siempre está dividido por sigma. Me da por ponerle ahí está. Sigma. Arriba va la distancia del umbral. Como elegimos el umbral, ¿cierto?, justo al medio, entre el bit 1 positivo y el 0, el umbral es A sub P, medios, ¿ya? Porque la distancia del umbral del bit 1 al 0 es AP medios. Luego vamos a calcular el del bit -1, el de la izquierda, ¿ya? Aquí tenemos el Q, ¿ya?
también sabemos que es una división sigma por sigma. Oh, ya. 1 dividido por sigma. Sigma. Ay. Sigma. 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 Ahí está. 1 dividido por sigma. Y arriba, ¿cierto? La distancia al umbral. Desde el menos 1, ¿cierto? Al 0, también tenemos el umbral situado en AP medio. Y la distancia al umbral del menos 1 al umbral es AP medios. ¿Qué pasa con el 0? ¿Quién me puede decir? Aquí. ¿Qué pasa con el 0? Jóvenes, lo escucho. ¿Qué pasa con el bit 0? ¿Algún comentario? ¿Qué pasa aquí, jóvenes? No sería un umbral cero, ¿no es cierto, profe? Tenemos un umbral en AP medios y en menos Ah, AP medios. ¿No? Aquí lo que pasa con la probabilidad del 0 es que en realidad tiene dos umbrales. ¿No? Porque el 0 se puede equivocar con bit, ¿cierto? Más 1, y también se puede equivocar con el menos 1, pero es uno a la vez. O se equivoca con el, ¿cierto? Con el positivo, o se equivoca con el negativo. ¿Cómo podríamos representar eso? Claramente nosotros entre el P0 y el P más 1 tenemos un Q, ¿ya? Y entre el P0 y el P de menos 1 también tenemos un Q. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros lo expresamos en una sola ecuación? Este de aquí. Lo voy a poner acá. ¿Ya? Nosotros siempre hemos visto la situación de tener un símbolo, ¿cierto? Uno y uno a cada lado. Ahora tenemos uno al centro, que en realidad puede tener, ¿cierto? Errores con el de la izquierda, con el de la derecha. ¿Ya? Entonces nosotros decimos, ok, la probabilidad de error, ¿cierto? De equivocarse con el más uno va a ser el Q, ¿no? Y ya sabemos el resto, AP medios, dividido por sigma. Porque la distancia en umbral es AP medio. Pero eso sería solamente con el 1 positivo. ¿Cómo incorporamos la información del 1 negativo? ¿Cómo la incorporamos? Recuerden, se equivoca o con el más 1 o con el menos 1. ¿Cómo incorporaríamos la información del menos 1? ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos. ¿Ya? Tan simple como eso. Y eso va a ocurrir siempre que nosotros tengamos así, pues piensen que aquí tenemos 3 bits, podríamos tener 32 bits, ¿ya? 8 bits, 16 bits. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es sumar. ¿Quedó claro? ¿Dudas? Sumamos. Entonces aquí nos va a aparecer un 2. ¿Ya? Las probabilidades las tenemos y las reemplazamos. La probabilidad de 0,05 por 2 me queda 1.
La probabilidad de 1, ¿cierto? Vale 0,25. No, no, 0,25. Y la de menos 1 igual es 0,25. ¿Ya? Entonces podríamos dejarla ambas, ¿cierto? Como esa expresión. Total es igual a, yo me comí el Q aquí, 1,5 de Q. ¿Ya? Y esta sería la probabilidad de error para el caso bipolar. ¿Dudas? ¿Consultas? Estamos en la hora, jóvenes. Bueno, por lo menos alcanzamos a ver, ¿cierto? La probabilidad de error del on-off, polar y bipolar, completa las tres. ¿Ya? Recuerden que este en el caso que está centrado, ¿cierto? El umbral está en medio, que por lo general, bueno, para no decir siempre, nosotros consideramos el umbral en medio, porque simplifica, ¿cierto? Los cálculos. Nosotros hicimos un cálculo aquí de un umbral general, ¿ya? Y ahí uno tiene que deducir la expresión, ¿ya? Pero claramente aquí uno ve si esto es cero, ¿ya? Van a quedar iguales. Por eso nosotros siempre conocemos estas probabilidades de aquí y siempre las subimos un medio. Entonces lo otro, mayor problema. Duda, consulta, jóvenes. Todo claro, profe. Perfecto. Ya muchachos, quedamos hasta aquí entonces. Y nos estaremos viendo. ¿Cuándo tenemos clase? ¿Hasta el otro lunes? ¿Verdad? ¿Cierto? Así es, Sí, profe, hasta el otro lunes. viernes está libre. Viernes libre. Oh, qué pena. Ya muchachos, nos vemos el próximo lunes entonces. Que tengan buenas y felices fiestas este fin de semana. Con moderación nomás. Si va a beber, Ya, no profe. conduzca. ¿Ya? No se suban ni a la bicicleta. Porque puede ser peligroso. Ya, ahí nos vemos. Ya, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe, que Que esté esté bien, bien. profe, que esté Que estén muy bien. bien.